Buenos días, hoy vamos a hablar de la relatividad especial. El primer paso para estudiar la relatividad es entender los dos postulados de Einstein que veremos a continuación. El primer postulado dice que las leyes de la física son las mismas para todos los referenciales inerciales. No existe referencial absoluto. ¿Pero qué es un referencial inercial? Un referencial es un punto de vista desde el cual podemos analizar una determinada situación. Un referencial inercial es un sistema de referencia en el que los cuerpos no sufren alteración en su estado de movimiento, a menos que haya una fuerza externa que actúe sobre ellos. Dicho concepto está directamente relacionado al concepto de inercia que vemos en las leyes de Newton. Todos los sistemas de referencia inerciales están bien en reposo o bien en movimiento rectilíneo uniforme respecto de otro sistema de referencia inercial. Por lo tanto, el primer postulado quiere decir que independientemente del referencial inercial, el cual estés utilizando para analizar cierto sistema, todas las leyes físicas que has aprendido hasta ahora te serán útiles. El segundo postulado dice que la velocidad de la luz en el vacío es constante y la máxima posible en nuestro universo, siendo independiente del movimiento del foco luminoso o del observador. Es decir, no importa el referencial ni la velocidad del referencial inercial que estés analizando en un determinado sistema, ya que la velocidad de la luz será siempre la misma. Sin embargo, cabe destacar que un observador inercial no puede o no es capaz de desplazarse con la velocidad de la luz. Si la luz es constante e invariable, la velocidad es el espacio recorrido en un tiempo, por lo que si la velocidad es siempre la misma, el tiempo y el espacio son relativos, dependen del sistema de referencia. Para que la velocidad de la luz sea constante deben ocurrir dos cosas, que el tiempo cambie y que la distancia cambie. Vamos a analizar cómo. Dilatación del tiempo. Supongamos que en el interior de un vagón de tren hay una fuente de luz en el suelo y un espejo en el techo separados a una distancia h. Vamos a enumerar dos eventos. El primer evento es la emisión de la luz hacia arriba por la fuente y el segundo evento es el retorno de la luz a la fuente después de haberse reflejado en el espejo. Analizaremos ese escenario a partir de dos sistemas inerciales. El primer referencial será S', que se mueve con la misma velocidad del vagón, por lo tanto este se encuentra parado en relación al vagón. En él, Homer medirá el intervalo de tiempo Δt entre los dos eventos. Homer verá subir la luz hacia el espejo y bajar sin desplazarse según la trayectoria que se muestra en el dibujo. El tiempo, Δt0, que Homer mide entre los dos eventos, viene dado por Δt0 es igual a 2h partido c, donde h es la altura del vagón y c es la velocidad de la luz. El segundo referencial será S, que está parado y viendo el vagón desplazarse con una velocidad v, por lo que él se está moviendo en relación al referencial S'. En él, Lisa medirá el intervalo de tiempo delta de t entre los dos eventos. Para Lisa, la luz realizará una trayectoria distinta. Primero la luz sale del punto A, subirá hacia el espejo en el punto B y luego bajará hacia el foco en el punto C. El espacio recorrido será la velocidad de la luz c por el intervalo de tiempo, y en ese intervalo de tiempo el tren se moverá a una distancia de A a C, que será igual a la velocidad que lleva el tren v por el tiempo que transcurre, diferencial de t. Para calcular el tiempo delta de t que Lisa mide entre los dos eventos, nos fijamos en el triángulo rectángulo que se forma tomando h como altura, la mitad de la distancia recorrida por el tren como base y la mitad de la distancia recorrida por la luz como hipotenusa, y aplicamos el teorema de Pitágoras. Sustituyendo h por la expresión calculada antes para el tiempo que mide Homer, delta de t sub 0, obtenemos una ecuación que relaciona el diferencial de tiempo para Lisa, que es el observador en reposo, con el diferencial de tiempo para Homer, que es el observador que está en movimiento. En esta expresión podemos eliminar el cociente entre 2 de ambos lados de la igualdad, quedando la siguiente expresión. Si ahora dividimos todo por c al cuadrado, nos queda una expresión más sencilla. Redistribuyendo tenemos la siguiente expresión donde delta aparece a un lado y delta de t sub 0 aparece al otro. Sacando factor común obtenemos la siguiente expresión y despejando delta de t nos da la siguiente expresión. Si llamamos gamma a 1 partido la raíz cuadrada de 1 menos la velocidad del tren al cuadrado partido la velocidad de la luz al cuadrado, obtenemos que delta de t es igual a gamma por delta de t sub 0. Esta es la ecuación de la dilatación del tiempo. Teniendo en cuenta esta dilatación del tiempo, podemos concluir que si v es mucho menor que c, incremento de t es igual a incremento de t sub 0. En el mundo en el que nos movemos, las velocidades siempre son mucho menores que la velocidad de la luz. Por eso no apreciamos el fenómeno de la dilatación del tiempo. Sin embargo, si nos moviéramos a velocidades próximas a la velocidad de la luz, el tiempo medido por el observador en reposo sería mayor que el tiempo medido por el observador en movimiento.
Vamos a ver esto con un ejemplo. Jesús y Manuel son dos gemelos que tienen 30 años. Jesús decide emprender un viaje interestelar en una nave que es capaz de alcanzar el 90% de la velocidad de la luz. Pasados 5 años, Jesús regresa a la Tierra y se reencuentra con su hermano gemelo que se ha quedado en la Tierra. ¿Qué pasará? Como Jesús viaja a gran velocidad debido a la dilatación temporal, su tiempo pasa más lento relativo al de su hermano Manuel. De esta manera, para su hermano Manuel habrán pasado 5 años y aplicando la dilatación del tiempo, para Jesús habrán pasado 2,2 años. Manuel tendrá ahora 35 años y Jesús 32. Jesús es más joven que su gemelo. Esto es un hecho y no constituye la paradoja de los gemelos. La paradoja ocurre cuando, debido a que el movimiento es relativo, Jesús puede pensar que el que se alejó a velocidades parecidas a la luz fue Manuel y que él se mantuvo quieto. En este caso, el que debería haber sentido la dilatación temporal y ser relativamente más joven sería Manuel. Sin embargo, no ocurre así. Entonces, ¿quién tiene la razón? Esta es la paradoja de los gemelos. Esta paradoja, propuesta de la forma anterior, es debida al físico Paul Langevin y tuvo un tiempo en jaque a los físicos, entre ellos a Albert Einstein, que tardó unos años en resolverla haciendo uso de su nueva teoría de la relatividad general. Sin embargo, aunque Einstein resolvió la paradoja en el contexto de la relatividad general, la paradoja puede resolverse dentro de los límites de la teoría de la relatividad especial. La clave de este aparente sinsentido es que la teoría de la relatividad especial funciona solo para marcos de referencias inerciales, es decir, en casos donde no hay aceleración. La propia definición del movimiento relativo se refiere a movimientos uniformes, no acelerados o inerciales. Es solo en este caso donde el movimiento es intercambiable o relativo, donde es imposible distinguir quién es el que se mueve. En el caso de la paradoja de los gemelos, está claro que es Jesús quien acelera. Llega a la estrella a la que viaja, desacelera, da un giro y vuelve a acelerar para volver a la Tierra. No hay ambigüedad en el movimiento. La aceleración y desaceleración lo rompe. La aceleración está diferenciando las dos perspectivas. En el caso de Jesús, que acelera en el cohete, él siente una fuerza en el respaldo que le hace ser consciente de su propio movimiento. Ocurre lo mismo con los trenes. Relativo a otro tren, no sabes cuál de los dos se mueve hasta que tu tren acelera. Tú te mueves, lo sientes en el respaldo del asiento. Por lo tanto, no hay paradoja. Cuando Jesús vuelva, será Manuel el que esté más envejecido. Contracción de las longitudes. La situación que veremos a continuación es muy parecida a la de la dilatación del tiempo. Imagina el mismo vagón que usamos para la dilatación del tiempo y que en su interior ahora existe una regla colocada horizontalmente. El primer evento es la emisión de la luz hacia la derecha, por parte de la fuente, y el segundo evento es el retorno de la luz hacia la fuente, después de haberse reflejado en el espejo. Analicemos dicho escenario. Nuevamente llamaremos S' al primer referencial, y este se moverá a la misma velocidad que el vagón. En él, Homer observará la trayectoria del haz de luz entre los dos eventos. Homer verá la luz recorrer la trayectoria descrita por la imagen, y la distancia que recorrerá será L0, que será la longitud de la regla observada por Homer. Ya que la luz va y viene, Homer verá la luz recorriendo una distancia 2L0. Entonces, el intervalo de tiempo delta de t0 para Homer será 2L0 entre la velocidad de la luz, 0. El segundo referencial es designado por la letra S. Se encuentra en reposo y viendo al vagón con una velocidad v, por tanto está en movimiento en relación al referencial S'. En él, Lisa observará la trayectoria del haz de luz entre los dos eventos. Para Lisa, la luz realizará una trayectoria diferente. La regla se desplaza con una velocidad v en el referencial de Lisa. Vamos a dividir el análisis en dos partes. Cuando la luz sale de la fuente hasta encontrar el espejo, recorre una distancia delta de x1, dada por L más v por delta de t1, y es igual a la velocidad de la luz por ese incremento de tiempo, por lo que podemos despejar el tiempo delta de t1. Cuando la luz se refleja en el espejo hasta volver a la fuente, recorre una distancia delta de x2, dada por L menos v delta de t2, y es igual a la velocidad de la luz por ese incremento de tiempo. El tiempo total es la suma de ambos tiempos. A través de la ecuación de la dilatación del tiempo se puede relacionar delta de t0 con delta de t, y sustituyendo las expresiones anteriores en esta ecuación, obtenemos una relación entre L0 y L, y reorganizando, tenemos que L es igual a L0 por la raíz cuadrada de 1 menos u al cuadrado partido c al cuadrado. El término L0 es llamado longitud propia o longitud de reposo y se refiere a la longitud medida por Homer en el referencial S'.
donde los dos eventos ocurren en el mismo lugar del espacio. Dicha ecuación muestra que existe una diferencia entre la longitud de la regla observada por Homer, referencial S', y por Lisa, referencial S. Como la velocidad del vagón U es menor que la velocidad de la luz C, la ecuación nos muestra que para los mismos eventos la longitud medida por Homer, L0, que se está moviendo junto con el vagón, es mayor que la longitud medida por Lisa, L, quien está en reposo. Por tanto, si la velocidad es mucho menor que la velocidad de la luz, L será igual a L0. Y si nos movemos con velocidades cercanas a la velocidad de la luz, L será menor que L0.